Bueno, vamos a continuar entonces con San Pablo para terminar la primera carta a los Corintios y empezar ya con la segunda, que cambia completamente de alguna manera el tenor, los temas que va a ir abordando el apóstol según la necesidad, porque ¿a dónde nos vamos a dar cuenta? Ahora cuando empecemos con la carta 2 ustedes van a darse cuenta cómo los estudiosos de la Biblia se imaginan que son distintos fragmentos a raíz del encabezamiento. De acuerdo a lo que ustedes me preguntaron, yo les digo, trácate, ahí ya hay otra consulta y otro fragmento de otra carta. Entonces eso es de la forma, porque algunos me preguntaban, ¿y cómo saben ellos que hay 6 cartas metidas dentro de 2? Bueno, ese es el motivo, porque los temarios, o sea, todos los temas que aparecen, eh, el tono del apóstol, el tono que uno ve, por ejemplo, vamos a ver una carta que realmente es, uno nota un apóstol enojado, molesto, como un papá, ¿no? Frustrado. En otro, consejos que están por una situación determinada en un tiempo determinado. Entonces, bueno, ahí donde nos vamos dando cuenta cómo se van conformando los distintos fragmentos que son, hoy día ya se puede decir, 6 cartas completamente diferentes en lugar de 2, ¿no? No es que haya escrito 2, sino 6. Así que bueno, hoy vamos a terminar la carta 1. Empezamos con la carta 2, si Dios quiere. La carta 2 son 7 capítulos, es tan larga como la 1. Son como las dos más largas y que abarcan más temas. La carta 2 le va a ser muy familiar porque es bellísima y es la que nos va a hablar de los dones, nos va a hablar de la misión comunitaria, de que cómo cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros damos de acuerdo al don que se nos dio. Participamos de acuerdo al lugar en donde estamos ubicados dentro de la comunidad y es preciosa, así que hoy nos toca una lectura bonita, vamos a disfrutarla. Pero antes, simplemente para hacerles un comentario, presten atención porque ya empezaron los cánticos del ciervo durante los días de semana. Si ustedes siguen la lectura de los días de semana, ya empezamos a disfrutar los cánticos del siervo de Yahvé en el libro de Isaías. Hoy vamos por el segundo ya, que es el capítulo 49, o el tercero. No, el segundo, creo que es el segundo, si mal no recuerdo. Así que no, no dejen de alguna manera de, de disfrutar a este Isaías que durante el tiempo cuaresmal, preparándonos para la Pascua, comienza a mostrarnos quién es el siervo doliente de Yahvé, que todos sabemos que tiene nombre y apellido, ¿no? Todos podemos identificarlo perfectamente. Así que bueno, pongámonos entonces en esta mañana preciosa en presencia del Señor, saludando y poniéndonos bajo el amparo de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Qué belleza de salmo, es el Salmo 145 en alguno de sus versículos, pero es un canto de esperanza, un canto de
la certeza de quién es Dios para mí. A mí me emociona ver esta experiencia de Dios de los salmistas, ¿no? Porque fíjense qué cosa más hermosa es poder percibir, sentir, tocar de primera mano lo que es Dios para él, ¿no? Lo que es Dios. Esto es pura experiencia, esto no sale de la cabeza, esto sale de la vida misma. Esto sabe de haberse caído y sentirse sostenido y levantado, de haber vivido encorvado, cargando con un dolor, con una situación, con una angustia, y sentirse enderezado por el Señor que comparte ese momento con él, ¿no? Con su hijo, con el que ama. El haber experimentado la justicia de Dios, ¿no? La justicia. El Señor es justo. Realmente nos da a cada uno de acuerdo a lo que nos corresponde. Somos nosotros los que debemos aprender a ser en eso semejanza de Él, ¿no? Para con los demás y para con nosotros mismos. Así que bueno, pidámosle simplemente al Señor en esta mañana que a nosotros nos pase esto, que podamos tener esta experiencia de Dios, que podamos realmente apropiarnos de cada palabra, de cada expresión alegre, calma, confiada de este hombre que puso letra a nuestro corazón. Todo esto, Señor, te lo pedimos a vos, que sos el que generás esto en nuestra vida, que sos el que vivís a nuestro lado y en nuestro corazón, acompañándonos en cada momento y en cada situación. Te pedimos que podamos realmente tener esta experiencia de poder recibir y abrirnos a esta gracia y a este don de amor que viene de ti y está permanentemente con nosotros. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué cosa más bonita, ¿no? Que es un poco lo que hoy vamos a ver, que San Pablo trata de que a estas comunidades, como dice él, que las pare, ¿no? Que les da entidad, que las hace nacer de acuerdo a su testimonio, puedan realmente vivirlo como una integralidad en su vida. Hoy vamos a leer cosas que son muy duras y yo sé que hoy día, leyéndolo y poniéndolo en un contexto del 2024, nos parecería incluso hasta inconveniente, ¿no? Nos chocaría, diríamos, pero este quién es para hablar de esta manera, porque tenemos armada nuestra cabeza y nuestra forma de vida desde otro lugar. Pero vamos a tratar nuevamente, una vez que lo leamos, de ponernos en el contexto en donde está Pablo, de ponernos en un contexto en donde, fíjense, la situación de los corintios era absolutamente conocida, era la comunidad más corrupta y corrompida de todo el imperio. Yo les conté el motivo. Eran muy importantes, habían sido sobresalientes en todas las áreas, en las áreas culturales, en las áreas económicas, sociales. Habían alcanzado una seguridad en términos mundanos muy grande y muy tentadora. Entonces San Pablo lo que trata de hacer a esta comunidad, además muy inteligente, tremendamente inteligente, muy capaz, muy de aprender enseguida lo que se les enseña, justamente lo que trata es de moverlos, de desinstalarlos de ese lugar de aprender la relación con Dios como un sistema de aprendizaje, como conceptos
a tener claros, a expresarlos, a desearlos, pero a no vivirlos, pero a no vivirlos. Pablo, en lo que vamos a leer, les exhorta a atreverse a hacer una sola cosa entre lo que es su fe y su vida. ¿Por qué? Porque todavía tenían la característica de vivir como se dice en el pensamiento gnóstico. Por un lado, la espiritualidad y por otro, la vida cotidiana. No unían las dos cosas. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que se denominaban cristianos, que se denominaban miembros y que habían pasado por el bautismo, por supuesto? ¿Qué era lo que ocurría? Continuaban con la misma forma de vida que tenían antes de haber entrado dentro de esta comunidad, que a lo que les invitaba era una vida nueva, porque no lograban hacer síntesis de vivir lo que se crea. Podemos decir que lo que vamos a leer podemos llamar nosotros una ética, un llamado a incorporar una moral cristiana dentro de la vida comunitaria. También vamos a meternos de lleno en lo que es la antropología cristiana, el hombre visto como imagen y semejanza de Dios, capaz de Dios, llamado a la santidad y no poseedor de un cuerpo, sino siendo cuerpo y espíritu al mismo tiempo, que son dos cosas diferentes. Entonces los mete de a poco en este concepto que, déjenme decirles, hasta el día de hoy y en cada momento de nuestra vida suele ser el talón de Aquiles de todo cristiano, ¿no? Cuando caemos en la tentación de saber que como cristianos tenemos un desafío en el testimonio de vida que damos, ¿no? Y como de alguna manera, fíjense qué similar lo que les estoy contando, como bueno, la sociedad lo hace, la sociedad lo dice, la sociedad lo permite y no pasa nada, incluso hasta dentro de las comunidades cristianas, de las comunidades parroquiales, donde de alguna manera, voy a hacer un solo ejemplo, podemos llegar a vivir de manera mundanizada, mundanizamos un espacio sagrado, mundanizamos una comunidad que tiene que estar regida por la comunión, que ser cristocéntrica, y bueno, ¿qué decimos? Como diríamos en Argentina, no pasa nada, seguí adelante. Entonces acá aparece San Pablo recordándonos que no es solo creer, sino que estamos llamados a algo más que creer, a vivir. ¿Por qué? No por un simple capricho. Y acá viene es muy importante que no nos separemos de esto, porque se supone que la propuesta de este Dios es una propuesta basada en la libertad, es una propuesta basada en el derecho, es una propuesta basada en la dignidad. Entonces, todo aquello que se opone a esto hace que el ser humano viva de una manera contraria a la voluntad y al deseo de Dios. Y lo peor es cuando todo eso es vivido por una comunidad que se llama cristiana. Ahí es a donde Pablo pone todas las tintas. Y lo vamos a ver tremendamente, pero tremendamente enojado, a tal punto que les da por opción. Ustedes quieren que yo les exhorte así o que vaya y les dé con un palo. O sea, como una opción de padre, ¿no? Si no te portás bien, viene el chirlo, ¿no? Viene no sé cómo el chirlo le decimos en Argentina, viene la palmadita, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos con una frustración tremenda, si bien esta no es la carta de mayor enojo, la de mayor enojo viene mucho después, pero ya vemos cómo de alguna manera, como un papá bueno, y vuelvo y repito, a mí me queda en el corazón el amor de Pablo por estas comunidades que él mismo ayudó a que crezcan, de alguna manera, a fundarlas, sembró la semillita, porque es un amor de alguien que no le da lo mismo
que se viva de una manera a otra. No le da lo mismo por el solo hecho de decir somos un número. A ver, la estadística de Pablo. ¿Cuántas comunidades fundó Pablo? Y yo fundé 53 comunidades. ¿Cuántas fundó Pedro? ¿Cuántas fundó Santiago? No, no importa la cantidad. Lo que vamos a tocar de manera concreta es como Pablo asume la responsabilidad de lo que sembró, sabiendo que es Dios quien hace crecer, sabiendo que es Dios el que hace que la comunidad se solidifique, ¿no? Encuentre su roca. Él, sin embargo, la acompaña en su desarrollo, en su proceso, en su madurez, como un padre a sus hijos. A mí me sorprende y es un ejemplo de lo que significa la misión de un buen evangelizador. Por eso, por ejemplo, voy a tocar un tema que todos conocemos acá en Estados Unidos, que es el grupo de Maús. Nosotros vamos a un retiro de Maús en donde el Señor nos concede poder estar con determinadas personas, pero el Señor te confió esas personas no para un retiro solamente, sino para el resto del camino. El grupo de matrimonios te confió los matrimonios no para ese retiro solamente, sino para el resto, saber cómo están, ayudarles a que crezcan, que no se sientan solos, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que nosotros podemos llegar a, a compartir o a ver de lo que significa ser acompañante de un grupo que el Señor nos regaló en un determinado momento. No vale cuántos retiros de Maús tenemos en el haber. Vale qué hacemos después de cada retiro con con los que Dios nos pone en nuestro camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los que están sentados en nuestra mesa? ¿Qué hacemos? Porque eso es seguir dando testimonio de comunidad cristiana. A eso Pablo va a indicar, va a enseñarles de que solos no se llega a ningún lado, no se trata de un trabajo como el que yo hago para estudiar hebreo, donde me siento todos los días para escribir un rato y practicar como un loro sola, a ver cómo leo, cómo no leo. Esto se hace en comunidad, porque si no, no se crece. Somos seres comunitarios, somos seres necesitados de otros. Y el otro muchas veces me ayuda por la sencilla razón que me espeja, me muestra, me acompaña, me dice lo que está bien y lo que está mal, me sugiere, me abraza. Está. Punto. Eso es a lo que Pablo los trata de llevar en esto, que va a ser muy duro, ¿no? Nosotros habíamos dejado en la mitad del capítulo 4 y van a ver cómo va elevando el tono para despertar a estos corintios que son tremendamente inteligentes, son tremendamente despiertos, muy astutos y muy hábiles en conseguir buenos resultados, pero que no se abren a poder tener una experiencia integral de Jesús en su vida y en su comunidad. A eso va el apóstol entonces. Les cuento por qué son esas cartas de Pablo que, como dicen algunos profesores de Biblia, me acuerdo que Adrián siempre me contaba que su profesor de Biblia del seminario le decía, si Pablo hubiese sabido que le iban a leer sus cartas, probablemente no habría escrito lo que escribió. Pero, pero qué bien que nos viene y qué bueno que no se dio cuenta, qué bueno que no pensó eso en términos humanos, sino que se dejó mover por el Espíritu Santo, ¿no? Que es justamente el que impulsa esta, este acto de tratar de sacudirnos, ¿no? Bien, vayamos entonces al capítulo 4 de la Primera de Corintios, en el versículo 10, que es donde dejamos. Vamos a hacer 4, 5, vamos a hacer 4, 5 y 6 y ya entramos en la carta. Ah, tenemos que ver el capítulo 15 también. 15, que es una belleza, pero ahora vamos vamos primero por este. Nosotros por Cristo somos locos,
ustedes por Cristo prudentes, nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes estimados, nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Vamos medio desnudos, nos tratan a golpes, no tenemos domicilio fijo. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Somos insultados y bendecimos. Somos perseguidos y resistimos. Somos calumniados y consolamos a los demás. Somos la basura del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos. Porque aunque como cristianos tengan 10.000 instructores, no tienen muchos padres. Yo los engendré para Cristo cuando les anuncié la buena noticia. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por esta razón les envié a Timoteo, hijo mío querido y fiel al Señor, para que les recuerde mis principios cristianos, tal como los enseño por toda la iglesia. Algunos, pensando que no iría a verlos, se han hinchado de orgullo, pero los visitaré pronto, si Dios quiere, y entonces me diré, no la palabra de los orgullosos, sino sus acciones, porque el reino de Dios no es de palabras, sino de obras. ¿Qué eligen? ¿Que vaya con la vara o que vaya con amor y mansedumbre? Bah, así termina el capítulo 4. Va subiendo, como decimos, la tensión, ¿no? Pero lo que dice y les muestra, empieza a mostrarles aquello que nosotros podemos leer en los últimos documentos que la Iglesia sacó desde el 2000 hasta esta parte y antes también, pero digo, en un lenguaje más moderno, me viene Aparecida, me viene Benedicto diciendo, ojo, que ser cristiano no es adherir a un conjunto de ideas, de preceptos o de principios. Ser cristiano es encontrarse con una persona que me cambia la vida entera, que me mueve para vivir la vida entera como tal, que cada cosa en mi vida lleve el sello de Cristo en una palabra, lo que pienso, lo que digo, lo que sostengo, cómo ayudo, el testimonio que doy. Cada cosa de un cristiano tendría que estar en el spotlight y cada situación, acción o incluso no acción debe de llevar la firma de Jesucristo. Es ahí a donde va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué les pone como parámetro? A ver, nosotros somos perseguidos, la estamos pasando re mal, nos echan de todos lados, no tenemos ni siquiera dónde estar. Probablemente Pablo estuviera en la cárcel incluso, ¿no? Porque realmente nos atrevemos a ser testigos de Cristo. Si te va tan bien, si todo está como siempre, si a nadie le llama la atención, si no despertás de alguna manera la conciencia de otro y por haberla despertado se revela contra vos porque le molesta, hay algo que revisar. Ahí es a donde lo mete San Pablo a los Corintios. No puede ser que la estén pasando como antes si adoptaron una forma de vida tan diametralmente opuesta a la que venían teniendo. Eso ya les tiene que mover a no vivir de una manera tan cómoda, tan plácida y con tanta adhesión, ¿no? Con tanto, bueno, qué bueno, nada cambió. A eso es a lo que le llama la atención. Bien, vamos al capítulo 5 y acá empieza uno de los temas centrales de esta comunidad y de otras también. Ustedes recuerdan lo que yo les conté hace un tiempito atrás. Pablo se encuentra con prácticas
me atrevo a decir, milenarias, con formas de vida que se fueron transmitiendo culturalmente de familia a familia, de generación a generación, pero que con el abrazo del Evangelio son contrarias a la dignidad del hombre, porque el hombre debe de ser respetado en cuerpo, alma, en pensamiento, en todo. No se puede separar lo que venía siendo la forma de vida de ellos, que separaban la vida espiritual de la vida terrenal. No, el espíritu y lo terreno, el espíritu y el cuerpo se cuidan, porque ambas cosas están indisolublemente unidas y ambas cosas son reflejo del Dios que las contiene y del Dios contenido en ellas. Entonces no se pueden disociar, ¿no? Lo que decimos coherencia en el día de hoy. Se debe de ser coherente. Entonces el capítulo 5 va a eso, porque lo que va a sacar a la luz es un caso de incesto, que acuérdense que en la Roma era común, uno ve cuando estudia historia romana, claro, uno dice, pero qué barbaridad, bueno, pero era común, era propio de una práctica y una forma de vida de ellos. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Cambiar esa forma de vida para el bien de la comunidad y para el bien de las personas. Y ahí es a donde nos ponemos en el capítulo 5. Es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, se los digo. Hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad que no se da ni entre los paganos. O sea, es tal el punto tope, ¿no? Uno convive con la mujer de su padre, o sea, con su madre. Y mientras tanto ustedes se sienten orgullosos, en vez de estar de duelo, para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad. Yo por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en espíritu, ya tengo sentenciado como si estuviera presente al que comete el delito. Reunidos en nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, de modo que el espíritu se salve el día del Señor Jesús. Ya vamos a ir parte por parte a ver qué significa cada expresión. El orgullo de ustedes no es razonable. ¿No saben que con un poco de levadura se fermenta toda la masa? Despójense de la levadura vieja para hacer una masa nueva, porque ustedes mismos son los panes sin levadura, ya que nuestra víctima pascual, Cristo, ha sido inmolado. Por consiguiente, celebremos la Pascua no con vieja levadura, levadura de maldad y perversidad, sino con los panes sin levaduras de la sinceridad y la verdad. Ya les escribí en mi otra carta que no se juntaran con gente inmoral. No me refería en general a gente inmoral de este mundo, a los avaros, explotadores e idólatras. De ser así, ustedes tendrían que haber salido del mundo. Concretamente les escribí que no se juntaran con aquellos que, haciéndose llamar hermanos, son inmorales, avaros, explotadores, idólatras, difamadores o borrachos. Con ellos ni coman. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Juzguen ustedes a los que están dentro. A los de afuera los juzgará Dios. Expulsen al malvado de entre ustedes. Es duro, es duro. A mí me encanta leer al padre Schockel, por eso tengo mi Biblia con sus aclaraciones a pie de página, las que tienen la Biblia del peregrino, que les recomendé, alguna que me preguntó, ¿no? Por mí pueden tener la que ustedes quieran, pero la que compró, no, les digo que no se pierdan la explicación que da el padre Schockel de este capítulo, de este capítulo quinto, argumentando parte de lo que ya les expliqué.
que era una comunidad tremendamente desarrollada en todos los ámbitos de acuerdo a sus costumbres y que persistían en ellas, sin entender que ser cristiano es un desafío y que propone un cambio. Miren, estamos en Cuaresma. ¿Qué significa la Cuaresma? Prepararnos para la Pascua. No es solamente un tiempo donde los viernes no se come carne. No es solamente un tiempo donde de alguna manera tenemos prácticas religiosas que nos convoca cada viernes al Vía Crucis. No es solamente un tiempo donde no me tengo que olvidar de ir a buscar el ramito el día 25 o el 24 creo que es el 24, el ramito porque lo tengo que tener atrás de la puerta para que no pase nada malo en el año. No caigamos en esa práctica sin sentido. La Cuaresma es un tiempo donde se nos invita a despertarnos para ver qué de nuestra vida todavía no fue tocado por el Evangelio, por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo que va a derramar en breve, y vamos a volver a recordar y a celebrar de alguna manera en el triduo pascual. ¿Qué es de todos los ámbitos que componen mi existencia la que todavía no fue tocada por el amor, por la presencia y por la persona de Jesús? Es ahí a donde los quiere meter, es ahí a donde los quiere llevar. Hacer levadura nueva, masa nueva, vida nueva, porque todos los días se nos regala la posibilidad de vivir en esa novedad. No estamos condenados a vivir como siempre, a ser los de siempre, a tener que aguantar incluso la situación de siempre. Pablo dice, no, estamos llamados a dar la vuelta a una conversión total y absoluta, no porque adhiramos a un ritual, que era lo que le pasaba a esta gente, porque adhiramos a una idea, qué bueno, mirá lo que nos dice el Evangelio, no, porque estamos llamados al desafío de hacer lo propio, de vivirlo de corazón, de ser absolutamente consecuentes con lo que creemos, si es que creemos que vale la pena, si es que realmente sentimos que ese es el camino por el cual nosotros tenemos que seguir caminando para alcanzar a Dios, para alcanzar la presencia de Él y vivir allí. Puede ser que nos demos cuenta que no es eso. Y está bien, miren lo que dice Pablo. Yo no estoy hablando de los de afuera, fíjense, ¿no? No estoy hablando a los que deciden esto no es para mí. Cada uno después será de alguna manera juzgado de la manera en que elija vivir. Estamos hablando, dice San Pablo, a los que abrazan y sostienen una forma de vida que debe de ser absolutamente diferente, ¿no? Y testimonial, y que vale la pena, y que ser un testimonio y una piedra para todos los de afuera que no entienden lo que significa ser cristiano. A ellos, y por eso la dureza, no coman con ellos, repréndanlos, pero no sé si ustedes notaron, entreguen a este individuo a Satanás, dice el padre Schockel, que muy probablemente sea una expresión que signifique excomúlguenlo, sáquenlo de la comunidad, que sea como un acto de reprimenda, ¿no? Esa expresión, eso es lo que nos dice acá claramente ¿cómo se llama? La nota a pie de página explicando ese tipo de expresión fuerte que utiliza el apóstol, ¿no? Pero fíjense, vamos de nuevo ahí, para mortificar su sensualidad de modo que el espíritu se salve el día del Señor Jesús. O sea, hagan esto para que se salve. O sea, el motivo es para llamarle la atención, para decirle, tú no puedes estar acá y hacer que el otro se despierte y diga, ¿y qué tengo que hacer para volver? ¿No? Algo de eso, como pedagógicamente no seguir manteniéndolo en el error y que comprometa la eternidad, ¿no? Un poco es ese
el sentido es ese, la fuerza y la expresión tan fuerte de Pablo con los que están dentro, no los que están afuera. No se pone a juzgar a los que no se llaman cristianos y a los que no adhieren al Evangelio. Es fuerte con aquellos que realmente dicen: yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo soy parte de esta comunidad. Pues entonces vive como tal. Un poco esa es la exhortación fuertísima de Pablo a esta comunidad tan rebelde. Son hijos rebeldes. Vamos al 6, que continúa un poquito, pero ya ahí cambiando de tono. Ya no es tanto, pero antes de ir al 6, fíjense que pone en un mismo plano, amigos, en un mismo plano pone la sensualidad, todo lo que tiene que ver con una moral sexual, pero también, ¿no? También a los avaros, a los explotadores, a los idólatras, a los difamadores y a todo aquel que tiene un problema de adicción, por llamarlo de alguna manera. O sea, llama la atención en todos los planos. No solo estoy poniendo el foco en la inmoralidad sexual, porque hay veces que nosotros los cristianos pensamos que todo pasa por el sexo, que todo pasa por ahí. No, nuestra forma de vida, nuestra relación con lo material, en la avaricia, con las relaciones laborales, en el caso de tener responsabilidad, la explotación de no darle a lo... Eso está en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Al asalariado se le debe pagar lo que corresponde, no se debe abusar de él. O sea, hay toda una línea de conducta que tiene que señalar a la persona que es de Dios, ¿no? Al idólatra, el idólatra no porque vaya yo a poner detrás mío una imagen de Buda solamente, al idólatra que hace de algunas situaciones de su vida un auténtico ídolo, incluso a sí mismo, por decir el ególatra, ¿no? Entonces, talla difamadores, a los que viven hablando mal del otro y quitándole la reputación al otro sin tener idea de lo que realmente el otro es, el otro puede, el otro siente, porque nadie puede llegar al corazón de nadie como para decir fulano es, fulano dice, fulano tiene que, ¿no? No sabemos. Está en relación al Evangelio eso, ¿no? Al Sermón de la Montaña. Y habla de los borrachos, poniendo en ese punto a aquellos que no tienen control sobre las cosas en su vida, sino que las cosas lo controlan a sí mismo. Por eso digo, puede ser borracho, jugador, drogadicto, adicto al sexo, lo que sea. Todo aquello que el control está fuera de uno, ¿no? Y no uno teniendo el control. Que eso también es una práctica cuaresmal. Cuando nosotros ayunamos, de alguna manera lo que estamos haciendo en el ayuno es diciéndole al cuerpo: yo controlo, yo tengo el no. No lo de afuera me controla a mí. Es un ejercicio de decir que no, como diríamos en en las primeras páginas bíblicas, el hombre bajo el control de la creación, no la creación controlando al hombre. ¿Es claro eso? Ahí es a donde apunta San Pablo de esa forma. Entonces, ahora que vamos a ver, ¿qué pasa cuando dentro de una comunidad cristiana hay pleitos? A ver, en todos lados pasa eso, ¿no? En toda comunidad humana. Pero ¿cómo debe reaccionar la comunidad cristiana? Eso es lo que está en el capítulo 6. Cuando uno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pedir justicia ante los tribunales paganos en lugar de someterse al juicio de los consagrados? ¿Qué es lo que va a decir, por ejemplo, San Pablo a los cristianos? Si hay un pleito, no vayan a la justicia, arréglenlo bajo los términos cristianos, arréglenlo dentro de lo que es la comunidad cristiana. Hablen,
¿Por qué? Porque era una comunidad que, entre otras cosas, tenía el defecto de no saber comunicar los problemas. No se comunicaban, no había diálogo, no había intercambio de opinión, no había una comunidad basada en el conocimiento mutuo. Entonces, no me gustaba algo, pasaba algo y se sometía, se ponía el problema fuera de la comunidad cristiana. Logro de yo ser clara en lo que les quiero decir. O sea, no había ganas de resolverlo internamente. Era más fácil someterlo a una justicia externa que no tenía los valores evangélicos, que no tiene los valores evangélicos, ¿no? Dice, ¿no saben que los consagrados juzgarán al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no les parece que son competentes en asuntos de poca importancia? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más entonces podemos juzgar asuntos de la vida cotidiana? Hablen, comuniquen, dialoguen. Digámonos las cosas, nos morimos con la palabra en la boca y lo peor es que lo transmitimos pasivamente con el gesto, con una violencia tan pasiva, lo que no somos capaces de ponerle nombre y decirlo. Tenemos una incapacidad de comunicar, de eso habla Pablo, y tenemos una incapacidad de comunicar dentro de la comunidad. Si tienen litigios ordinarios, ¿cómo nombran jueces gente que nada significa para la iglesia? Lo digo para que se avergüencen. O sea, que entre ustedes no hay ningún experto que pueda ser de árbitro entre los hermanos. Al contrario, un hermano pleitea con otro y lo hace en tribunales de no creyentes. Ya es bastante desgracia que tengan pleitos entre ustedes, ¿no? Ya es bastante desgracia que se peleen, que encima vayan a buscar que lo solucionen los de afuera, ¿no? ¿Acaso no sería mejor sufrir la injusticia o dejarse robar? Pero no, ustedes mismos son los que perjudican y roban a sus hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron de esos, pero han sido purificados y consagrados y absueltos por la invocación del Señor Jesús y por espíritu de nuestro Dios. En esa enumeración, enumera lo que era propio, común y formaba parte de la sociedad donde vivían estos corintios. ¿Qué significa? Que están llamados todos, fíjense lo que dice al final, algunos de ustedes fueron de esos, pero han sido purificados y consagrados y absueltos por ser cristianos. O sea, pueden ser todos, pero todos tienen que tener el firme propósito de cambiar la vida, de abrazar una vida nueva, de llamar a la conversión y a una vida que tiene que ver con los valores y, de alguna manera, con la moral que viene impuesta a través del Evangelio, ¿no? Con esa forma de vida que nos regala el Señor Jesús a lo largo de todo el Evangelio. O sea, nadie puede quedar afuera, pero el que entra no puede prevalecer en la misma forma de vida que tenía antes de entrar a formar parte de la comunidad cristiana. Está llamado a una conversión. Es muy claro San Pablo. En el versículo 12 es hermoso y ustedes muchas partes de esto se las saben de memoria. Todo me está permitido, dicen, pero no todo conviene. Esta es una gran respuesta a lo que es el relativismo actual. Todo está permitido, dicen, pero no todo conviene. Todo me está permitido
pero no me dejaré someter por nada. Fíjense, todo me está permitido, pero yo no voy a caer bajo la esclavitud de algo que me contenga a mí. Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, dicen. Y Dios acabará con ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, los resucitará también a ustedes con su poder. Esta es la base de la antropología cristiana que yo hacía mención cuando hice la introducción al tema. No es que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y un espíritu, y no se puede separar esa realidad. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Acá empieza, ¿no? ¿Y voy a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que quien se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura que formarán los dos una sola carne. Pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Apártense de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Esa es la base de lo que es la antropología cristiana. Somos cuerpo en Cristo. Somos, a través del bautismo, incorporados al cuerpo místico de Cristo y llamados a vivir en consecuencia, llamados a dar testimonio de lo que significa eso. Nada más ni nada menos. En el capítulo 15 les invito a que vayan a la misma, a la 1 Corintios, capítulo 15 y 16. También forma parte de esta primera carta. Justamente hablando de este cuerpo, hablando de esta unión de cuerpo y espíritu, hablando de esta pertenencia al cuerpo de Cristo, es que va a hablar de la resurrección. Va a seguir con el tema. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados, siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿No? Está haciendo lo que es está desarrollando el querigma, el anuncio de la salvación de Cristo Jesús, ¿no? El famoso querigma, cómo se anunciaba en la base de la creencia cristiana, que Cristo murió para nuestra salvación, pero resucitó entre los muertos, ¿no? El famoso querigma. Acá lo tienen en 1 Corintios capítulo 15. Gracias a Dios, es precioso esto, yo soy lo que soy. Y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado más que todos ellos. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte,
¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto. Porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo, cada uno en su turno. El primero es Cristo, después cuando Él vuelva a los cristianos, luego vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios, cuando entregue el reino a Dios Padre y termine con todo principado, autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Él, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Según dice la Escritura, todo lo ha sometido bajo sus pies, pero al decir que todo le está sometido es evidente que se excluye a aquel que le somete todas las cosas. Cuando el universo le quede sometido, también el Hijo se someterá al que lo sometió todo, y así Dios será todo para todos. Si no fuera así, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Por qué nosotros nos exponemos en todo instante al peligro? Cada día estoy en peligro de muerte, lo juro, hermanos, por el orgullo que siento de ustedes ante Cristo Jesús nuestro Señor. Si por motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirvió? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a comportarse como es debido y dejen de pecar, porque algunos de ustedes todavía no saben nada de Dios, para vergüenza de ustedes se los digo. Fíjense, sigue la dureza del Padre, pero sigue la dureza en otro punto. ¿Qué se creía? Y acá les cuento un poquito el contexto y por qué Pablo habla muy poco del bautismo. Los cristianos de estas comunidades que venían del paganismo creían que la resurrección venía por el bautismo. ¿Qué significa? Que una persona, al ser bautizada, recuerden que se hablaba en griego. ¿Y qué significa baptiseima en griego? Sepultada. Moría a la vida vieja y al salir del baptisterio resucitaba como una criatura nueva. Y ellos entendían la resurrección en ese punto, no en la resurrección verdadera que Cristo consiguió al entregarse en la cruz y al resucitar al tercer día como lo había prometido. Esa no le entraba. ¿Se acuerdan cuando nosotros en los Hechos de los Apóstoles veíamos a Jesús en Atenas y parado frente al Dios desconocido, que les empezó a hablar y les cautivó lo que les decía, pero cuando llegó el momento de la resurrección decía, bueno, bueno, seguimos otro día, como queriendo decir, los atenienses no pueden entender ni penetrar en ese misterio, que es un misterio de Dios, no puede ser entendido, pero sí puede ser experimentado. ¿Y en qué se experimenta? Ya te dejo enseguida, Eriquita. ¿En qué se experimenta? En la creencia en que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Tampoco nosotros estamos llamados a resucitar
el último día al final de los tiempos en cuerpo y alma. Sí, Erika, contame. Nada, Patti, es que mientras hablaba dijiste que Jesús estaba en Atenas y creo que No, quería decir perdón, que perdón, Pablo. perdón, perdón. Gracias. Perdón, fue un error grosso. Cuando estaba justamente caminando, ¿se acuerdan, no? En el aerópago, el famoso discurso del aerópago que es precioso, que en Dios nos movemos, vivimos y existimos, esa frase que todos sabemos muchísimo. Y entonces, fíjense, también esto, que estamos en Cuaresma, preparándonos para la Pascua, nos preguntemos, apropiémonos de esta idea de Pablo. ¿Nosotros realmente creemos en la resurrección? ¿Qué entendemos por resurrección? ¿Cómo experimentamos a un Dios resucitado? Porque fíjense qué cosa más hermosa, es la base de nuestra fe, porque nosotros no creemos en un Dios sido, en un Dios que fue, sino en un Dios que es siendo, en un Dios que está vivo y en un Dios que vivo nos acompaña, nos inspira, nos alimenta, nos guía, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra existencia. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a esto? Es bueno que nos lo preguntemos, porque es de esa manera que podemos realmente tocar y profundizar eh, nuestra fe. Aparte que recuerden que podemos responder lo que surja, lo que descubramos, lo que encontremos. Nosotros tenemos que ser sinceros, porque a lo mejor tenemos que terminar diciendo, mira, la verdad, Señor, yo quiero creer, pero me cuesta creer en esto. Aumenta mi fe, porque, a ver, es la base del cristianismo. La base del cristianismo no está en las parábolas. La base del cristianismo no está en incorporar algunas frases sueltas de lo que el Señor nos enseñó. Voy a hacer más todavía. La base del cristianismo no está ni siquiera en una moral, porque hay veces que me agarro de la moral. La base del cristianismo está en que nosotros descubramos el fundamento más importante, que es la vida eterna, ¿no? Es la vida eterna, es la eternidad, es la libertad de ser hijos de Dios. Es esa esperanza que nada ni nadie nos puede quitar del corazón, ¿no? Es el amor de Dios que, amándonos como nos amó, se entregó para darnos una dimensión que va más allá de nuestra piel, va más allá de nuestra historia, va más allá de nuestra fecha de vencimiento. Por eso dice, ¿no? Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión, ¿no? O sea, pobre, pobre. Porque si bien hace que nuestra vida sea y tenga un valor y una dimensión espectacular en el amor, eso continúa, eso se prolonga, hay una eternidad que nos espera, ¿no? Así que a eso es a donde llama la atención. Vamos a ir un minutito, pueden ustedes luego terminar el capítulo 15, al capítulo 16. Vamos al capítulo 15 un minutito, en el versículo 45. Vayamos ahí un minuto. Así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo, el último Adán se hizo un espíritu que da vida, ¿no? El nuevo Adán, que es Cristo, ¿no? No fue primero el espiritual, sino el natural y después el espiritual. El primer hombre procede de la tierra, Adamá, ¿no? De ahí su nombre, y es terreno. El segundo hombre procede del cielo. El hombre terrenal es modelo de los hombres terrenales, como es el celeste modelo de los hombres celestes. Así como hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Hermanos, les digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará lo que es incorruptible. Les voy a comunicar un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados
En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de trompeta que tocará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto corruptible tiene que revestirse de incorruptibilidad y lo mortal tiene que revestirse de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, se cumplirá lo escrito. La muerte ha sido vencida definitivamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. En conclusión, queridos hermanos, permanezcan firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, convencidos de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles. Miren qué hermoso. ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando Jesús decía, no está muerto, solo duerme? Porque todo el que cree en mí no morirá jamás, sino que tendrá la vida eterna. Eso es lo que está explicando Pablo con detalles más claros para una sociedad y un grupo de gente intelectualmente superior que le va, ¿y cómo será eso? ¿Y cómo será eso? ¿Y cómo será eso? Y si bien el misterio no se puede explicar, Pablo trata de dar testimonio de lo que para él es la fe en Cristo, ¿no? De una manera preciosa. Realmente el capítulo 15 habla de la resurrección y le explica, y qué belleza, porque todos los creyentes de todos los tiempos, no solo tenemos la esperanza de la vida eterna, sino de saber que nuestra vida tiene un valor superior. Nuestra vida no es solo aquella que se nos da para que respiremos, para que trabajemos, para que nos fatiguemos y nos afanemos en un montón de acciones y de cosas durante el día a día. No, estamos llamados para algo superior y no se entendería sin este aspecto de la resurrección, ¿no? El sentido de esta vida es lo que da ese sentido de ser resucitados, de esa inmortalidad. Qué bonito. Y la esperanza de encontrarnos con todos los que amamos. La esperanza, el Señor nos prometió eso. Y de saber que ellos no están muertos, que no se terminó bajo una lápida, no hay un archivo, sino que hay una vida que continúa y que nos siguen acompañando y siguen estando y están más vivos que nunca porque están en el Señor. Qué lindo. Y qué manera de vivir eso que la iglesia llama la comunión de los santos. Ahí es donde vivimos en comunión con la iglesia celestial, la que no está peregrinando porque nos precedió en aquello que viene y que está por llegar a cada uno a la hora que le toque, ¿no? Así que es un canto de esperanza para todo ser humano, definitivamente, ¿no? Un canto de esperanza. Y la última parte, el capítulo 16, fíjense que de lo que nos va a hablar es de aquello que se sigue haciendo y se hace en este tiempo pascual también, que es la colecta para los fieles de Jerusalén. Fíjense qué viejo que es este tema. Desde la época de San Pablo hasta nuestros días se sigue haciendo la colecta para los cristianos de Tierra Santa. Habitualmente se hace el Viernes Santo. En algunos tiempos y en algunas diócesis se cambia el día porque hay muy poca presencia fiel ese día, entonces se instituye un domingo X para que se junte la limosna o la ayuda para los cristianos que viven en Jerusalén o en la Tierra Santa. Simplemente dice esto. En cuanto a la colecta en favor de los consagrados, sigan las instrucciones que le di a la iglesia de Galacia. Todos los domingos cada uno de ustedes aparte y deposite lo que haya logrado ahorrar. Así, cuando yo llegue, no hará falta hacer la colecta. Cuando llegue, enviará con cartas a los que ustedes hayan elegido para que lleven su donativo a Jerusalén. Si conviene que yo también vaya, ellos me acompañarán. Los visitaré cuando atraviese Macedonia, ya que tengo que pasar por allí.
Es posible que permanezca algún tiempo o incluso pase el invierno con ustedes para que me ayuden a continuar mi camino. En esa ocasión no quiero verlos de pasada, sino que espero estar una temporada con ustedes, si el Señor me lo permite. Estaré en Éfeso hasta Pentecostés, ya que se me ha abierto una puerta grande y favorable, aunque los adversarios son muchos. Cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómodo entre ustedes, ya que como yo trabaja en la obra del Señor. Nadie lo desprecie. Ofrézcanle los medios necesarios para proseguir su camino y así pueda juntarse conmigo, aunque lo estamos esperando con los hermanos. Al hermano Apolo le he insistido que vaya a visitarlos con los hermanos, pero él se niega rotundamente a ir ahora. Ya irá cuando sea oportuno. Estén despiertos, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y animosos. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Tengo que hacerles una recomendación. Conocen a la familia de Esteban, son los primeros que abrazaron la fe en Acaya y se dedicaron a servir a los consagrados. Les pido que también ustedes se pongan a disposición de gente como ellos y de cuantos colaboran en sus trabajos y esfuerzos. Estoy muy contento con la llegada de Esteban, Fortunato y Acaico. Ellos han llenado el vacío que ustedes habían dejado y han serenado mi espíritu y el de ustedes. Los saludan las iglesias de Asia, etcétera, etcétera. Ah, miren, les envía muchos saludos en el Señor, Áquila, Priscila y toda la comunidad que se reúne en su casa. Ese es el matrimonio, ¿se acuerdan? Que ayudaba a Pablo en la evangelización. Así que bueno, más o menos, quien no ame al Señor sea maldito. Maranatá, ven Señor, esa era la forma de firmar de Pablo. Ven Señor, la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús. Fin de la primera carta, amigos. Vieron que es larga y dura. Larga y dura. Así que en el capítulo 7 vamos a entrar en otro tema. Vamos a entrar primero, va a hablar un poco sobre cómo debe de ser el matrimonio, otra de las instituciones que tiene que modificar de acuerdo a la costumbre que tenían en esos lugares, de cómo tiene que ser un matrimonio cristiano, ¿no? A qué están llamados. Así que bueno, yo creo que por hoy es suficiente, ya nos ha dado mucho palo, Pablito. Así que nada, ¿hay unos minutos, algún comentario o duda o algo que quieran agregar? De mil amores, aquí estamos. Pregunta, lo que sea. Nada, qué bueno. Quedó clarito como chocolate espeso. Aló, Patricia. Sí, Leonor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gusto saludarte y saludarlos a todos. Igualmente a ti, Leonor. Patricia, es que en esta última parte donde él se despide, como, bueno, la carta ha sido fuerte porque, pues, porque así lo amerita, ¿cierto? Eh, pero cuando él, porque al final dice como una maldición, porque termina, me parece que no con una bendición, sino con una maldición. Sí, 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 es muy rotundo, ¿no? En cómo, un poco con el mismo tenor que veníamos viendo, a quien no ame al Señor sea maldito, en el sentido, eh, mantiene como ese deseo, Leonor, de purificar a los que están dentro de la comunidad cristiana. No está hablando de los que no amen al Señor fuera de la comunidad corintia, ¿no? Fuera de la comunidad cristiana. Es muy, muy duro, es muy, ¿cómo decirte? Es muy muy padre en eso, ¿no? No sé si podemos hablar de una maldición literal, de que sean malditos, sino de un llamado de atención
a que despojen de su deseo el seguir viviendo de una manera doble, ¿no? En tener una duplicidad de vida. Amar al Señor, recordemos, que significa, el que me ama cumplirá mi palabra y yo permaneceré en él y él en nosotros, ¿no? Cuando el Señor lo dice en el Evangelio de Juan. Y un poco permanecer en él es vivir la vida de él. Entonces, bueno, es muy tajante, por eso es que vamos a encontrar que le habla a los corintios como a ninguna otra comunidad. Es muy tajante y duro en la pronunciación de estas sentencias, ¿no? Y chocan de una manera, por eso les aclaré cuando empezábamos, no lo podemos tomar las expresiones paulinas como lo tomaríamos hoy día en el 2024, sino en el contexto de a quiénes se los está diciendo, ¿no? A quién va dirigida esta, es como una manera de sacudirnos, ¿no? De decirles, bueno, ya, abandonen la doble vida. Amar a Dios es amarlo de manera coherente y asumiendo lo que significa su vida en la nuestra. Pienso que es eso, según el tenor de la descripción de cada una de las expresiones de Pablo, a lo que hace referencia en esta última infortunada expresión de saludo, ¿no? Pienso que es eso. Sigue con el mismo tenor, sigue absolutamente con el mismo tenor. Déjame ver un minuto. Patri, Sí, soy Daniela, tengo una pregunta. sí, O Dani. más que una pregunta, es una búsqueda de más información. Sin Sí, ánimo de abrir un nuevo tema, porque esto sería un tema como para una nueva clase completa o una serie completa. sí, Parte de lo que leímos es la posición de Pablo ante la homosexualidad. sí, Y vivimos en un mundo en el que muchos de nosotros, y es un tema al menos que yo en lo personal me toca muy de cerca y estoy trabajando ok, con la ayuda del Espíritu Santo, todos tenemos de alguna manera un familiar, un amigo querido, personas muy cercanas y muy importantes en nuestra vida que son totalmente, homosexuales. totalmente. Y es, digamos, convivimos a diario con esas personas, los amamos profundamente. Son personas, muchos de ellos maravillosos, maravillosos seres humanos, generosos, ejemplo en muchos sentidos de todas las virtudes que debemos tener como cristianos. Y en mi caso, que estoy muy nueva, digamos, iniciándome en este camino de conocer las escrituras y de alimentar más mi fe a partir de ellas, no solamente me cuesta, sino que me duele leer estas palabras Ujú. y quiero buscar más información, entender mejor, saber Dani, cuál debería, sí, Dani, simplemente te entiendo, creo que todos los que estamos acá tenemos al menos gente muy cercana, estamos todos experimentando de alguna manera lo que tú comentás, ¿no? No sean familia, sean amigos, estamos todos inmersos en esta realidad tan actual, pero yo les propongo que lean lo que San Pablo dice. San Pablo no está diciendo de dejarlos fuera. San Pablo lo que está diciendo, que es lo que sostiene la Iglesia, es invitarlos a lo que también nos invita a todos nosotros, a una vida de conversión, a no prevalecer en el error, ni en el pecado, ni en aquello que nos puede separar del amor de Dios, según la creencia nuestra, según la creencia judeo-cristiana. De ninguna manera se los está excluyendo. De hecho, que vos viste cómo termina San Pablo hablando, me voy un minutito, capítulo 6, para los que quieren volver a encontrarlos, versículo 11 es lo que voy a leer ahora. Algunos de ustedes fueron de esos, pero han sido purificados y consagrados y absueltos por la invocación del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a la vida de conversión, a una vida de castidad. Porque, a ver, voy a ponerles un ejemplo que, bueno, yo ya estoy vieja, pero yo soy
completamente una mujer normal y natural, que siempre me han gustado los hombres, pero no por eso con el primer hombre que me gusta y que pasa por la calle me voy corriendo o estoy con todos los que a mí me place. No sé si soy clara. Estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy extremo, pero simplemente para ilustrar. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que mi vida tiene un valor, que la vida del otro tiene un valor, la vida del otro tiene una dignidad, mi vida tiene una dignidad porque deja de ser una vida ordinaria para formar parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, que es el sacramento visible, que es la iglesia es el sacramento de Cristo, que es el sacramento visible, me invita a que yo ejerza la castidad. ¿La castidad qué significa? La pureza de elección, la pureza de vida dentro del matrimonio, en mi vida célibe, en la forma de vida que yo haya elegido como para poder vivir este camino en presencia del Señor. No sé si soy clara. Todos en este recuadro, en este Zoom, que somos nada más que 20 en estos momentos, estamos llamados a vivir en esa castidad y en ese proceso de conversión permanente. Todos debemos de abandonar tentaciones, inclinaciones, deseos, porque sabemos que son contrarios al amor. Bueno, se invita a todo el mundo, no se está excluyendo. No se está excluyendo. Eso es lo que la Iglesia, cuando el Papa Francisco dice todos, 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 lo dice de una manera contundente. Todos, 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 abrazando el Evangelio y viviendo en conversión, como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a no vivir una vida como se nos ocurre, sino vivir la vida en Cristo. ¿Qué significa vivir la vida en Cristo? Obviamente que es una vida de trabajo, que es una vida de estar despierto y de abandonar por voluntad determinadas acciones, determinadas inclinaciones, para poder vivir de la manera en que el Señor me lo pide o me está invitando a que lo haga. ¿No? Eso es a lo que va San Pablo. San Pablo, ¿qué les dice? Ustedes eligieron libremente ser parte de la comunidad cristiana, porque hagamos algo. No se le impone a nadie ser cristiano. No se le impone a nadie abrazar el Evangelio. El Evangelio se propone como forma de vida. Y en la propuesta está la invitación a que si lo vas a abrazar, tenés que cambiar. Acuérdense de la mujer adúltera, cuando el Señor la mira y le dice, ¿quiénes te condenaron? Nadie. Bueno, vete, pero no peques más. No le dijo, vete y seguí haciendo la vida que se te ocurra. Eso es lo que más nos cuesta. Pero nos cuesta a los heterosexuales, a los homosexuales, a los explotadores, a los avaros, a los idólatras, como dice San Pablo. Nos cuesta en todos los ámbitos de nuestra vida, porque ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil, por eso no lo hacemos solos, lo hacemos con el Espíritu Santo y con el Señor que nos acompaña. Pero es un desafío a vivir una vida nueva. Cada uno sabe de qué se trata esa vida nueva. No estamos llamados a juzgar a nadie, pero todo el santo mundo y toda la humanidad entera está invitada a esa vida nueva. Ahora, cada uno sabrá lo que tiene que cambiar, transformar y convertir para que esa vida nueva madure y sea una realidad en cada uno. Ya no corresponde a nosotros decirlo y delimitarlo, pero va a ese punto San Pablo. Por eso, si se hubiese quedado en el versículo 10, yo te diría, es horrible lo que está diciendo, pero lo que dice en el versículo 11 es la consecuencia de que cuando abrazamos la fe y queremos tenerla como forma de vida y no como accesorio, y sí, requiere trabajo. Requiere trabajo. Todos los días tenemos que ir en contra de la falta de amor, la falta de perdón, la falta de generosidad. No es, como dice acá, de una manera, ¿no? Todo me está permitido,
pero no todo conviene. Ese es el punto. Ese es el punto. No todo nos conviene, pero no todo nos conviene desde que nacemos. Porque si desde que nacemos nos empiezan a dar un montón de cosas, estoy hablando de una ingesta, ¿no? De comer ravioles, nos van a reventar el sistema digestivo. No todo conviene. Entonces ahí es el punto. Pero sí, hay mucho material para no entender el llamado a la conversión como un punto de exclusión. El llamado es a la conversión. Después, cada uno lo que hace con esa conversión y con esa forma de vida está en el ámbito de la individualidad y su de relación con Dios y su intimidad con el Señor. Pero todo el mundo está llamado a la conversión, como tú y como yo y como cada uno de los de estos cuadritos, todos, porque si no, ¿dónde se basa nuestra adhesión a Cristo? No Claro, es no, gracias. Creo que la clave está en dos cosas que acabas de decir. Bueno, muchísimas cosas muy esclarecedoras, pero me quedo con dos como ancla. Una es ese llamado a la conversión. La segunda es que es un camino individual y voluntario. Digamos totalmente. que es voluntario y si escojo estar acá, ese es, digamos, el journey, el camino que con la ayuda de Dios tiene que hacer cada individuo cuando quiera, cuando esté listo para eso, porque además es un camino en el que no todos están, como nos enseñaste en la serie de clases anteriores, en Ujú. el mismo nivel de madurez de fe. Requiere mucha Absolutamente. madurez para eso. ¿Sabés qué Gracias, pasa, Patri. Dani? Que cuando lo vemos en el plano de lo sexual, por eso yo decía, y después les cuento un detalle muy divertido que trajo Adrián de España, un comentario que le hizo un profesor en la universidad a él. Cuando es en el plano de lo sexual, es como que las posiciones, digamos, suelen ser contundentes, pero esto es en el plano de cada ámbito de nuestra vida. Eso pone a la homosexualidad con la avaricia, a la homosexualidad con la explotación, a la homosexualidad con todo aquello que va en contra de la persona humana. Porque cualquier ámbito de nuestra vida debe de estar permeado por el Evangelio, no solamente lo sexual. Les cuento este detalle para que se rían. Resulta que había un sacerdote, vieron que mi marido hizo, en comillas, 2 años espiritualidad bíblica. Entonces una vez un profesor que era fantástico y que los hacía reír mucho, dice, una vez en mi parroquia, yo fui a la comunidad y les dije, por el término de 2 meses, los que se vengan a confesar tienen prohibido confesar pecados sexuales, porque me he dado cuenta que no se confiesan de ningún otro. Les voy a llamar la atención para que hagan un verdadero y auténtico examen de conciencia y vengan con otros pecados, porque no los voy a absolver, decía. Obviamente que en un chiste, pero que no sé si ustedes notan, yo agarré enseguida, qué fácil es hablar solo de eso y la religión queda resumida en eso. Y el mundo está que explota porque necesita ser redimido, convertido, transformado en todas las áreas, radicalmente, desde la raíz, ¿no? Entonces, por quedarnos, incluso puede ser hasta un entretenimiento, entre comillas, ¿no? Es la profundización de entender que todas las áreas de nuestra vida, la sexual también, tienen que estar perfumadas por el Evangelio y transformadas por él, absolutamente por él, ¿no? En todo lo que implica. Recuerden, el Evangelio se propone, no se impone. El Evangelio, al ser propuesto, la adhesión tiene que ser libre y voluntaria. Y en esa adhesión libre y voluntaria tiene que haber cambios contundentes en la vida del hombre que lo adhiere y que lo abraza. Como decía Daniela, cada uno en su madurez, cada uno en su etapa, cada uno como puede y cada uno con su humanidad. Pero el Evangelio fue llamado para ser vivido en un plano de conversión.
porque si no Jesús le hubiese dicho a los fariseos, no, está bárbaro, lo que dicen ustedes sigan así, no importa, el joven rico, che, qué bueno que no pudiste vender nada, no importa, mira, seguí así, al hermano mayor, qué bueno que no entraste a la fiesta. No, nos sacude, nos despierta, nos hace cambiar de lugar. A Mateo le hubiese dicho, no importa, seguí en la mesa de recaudador de impuestos y de vez en cuando seguíme, vení a escucharme porque yo hablo divino. No, nos cuesta ser cristianos, y claro que nos cuesta ser cristianos. Como decía Gandhi, yo me haría cristiano si viera que los cristianos vivieran realmente conscientes de lo que significa serlo. Así es, pero estamos llamados a eso. ¿Y saben qué es lo bueno? Que lo que cambió Jesucristo es que estamos llamados a eso y no estamos solos, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer eso. Dejémosle que actúe en nosotros. Escuchémoslo. Ayudemos a otros, no juzgándolos, no separándolos, no diciéndoles vos no, sino vos también sos invitado. Y vos también sos invitado a irte y a no pecar más, porque es regalarles una vida nueva. Definitivamente no tenemos que tener vergüenza de enseñar la verdad, porque si creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, esa vida nunca puede ser plena si es impuesta, si es maltratada, si es mal enseñada. El camino nunca puede ser un camino que conduce a Dios y está llena de obstáculos que vamos agregando nosotros, ¿no? Y la verdad es una, es Él, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, bueno, de eso se trata. Lo que pasa es que es políticamente incorrecto también, porque uno siembra a lo mejor disgusto, a lo mejor el que está frente a uno le gustaría escuchar algo que uno no dice, bueno, pero uno no se predica a sí mismo, ni lo que uno piensa, incluso lo que uno piensa no vale y no importa en este punto, sino que cuando somos evangelizadores, evangelizamos con la verdad, aunque cueste, aunque cueste. Es de lo que hablaba Pablo cuando empezamos en el capítulo 4. A nosotros se nos persigue, no somos recibidos, se nos pone cara fea, y bueno, eso pasa, pero vale la pena. ¿Mm? Siempre con amor, siempre con amor, siempre con amor. Evangelizar desde el amor, evangelizar con el amor y evangelizar para el amor, porque es lo único que importa, pero evangelizar. Ayudar que Zaqueo baje de la rama y que Mateo se levante de la silla. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida de evangelizadores. Amén. Amén. Bueno, qué lindo, ¿qué me están diciendo? Gracias, gracias por los piropos. Gracias por los piropos, me ponen colorada. Les mando un beso muy grande. Espero la semana que viene que continuemos y bueno, leer a San Pablo no es fácil. Es un desafío, pero de un poquito de eso se trata, ¿no? Así que bueno, si Dios quiere, el miércoles que viene seguimos en nuestros encuentros de aquí. Les mando un beso grande. Muchas gracias. Tengan una buena semana. Algunos veo hoy a la tarde, Gracias, Padre. a otros vi Muchas ayer a la gracias. noche. Me encantó. Muchas gracias, Patricia. Un Muchas gracias. besito, que les Un vaya beso. muy bien. Adiós, Ernesto. Sabés que empiezo en San Agnes, ¿no? El Qué bueno. 21. El 21.